descubierto. El increíble y emocionante camino de una abuela que transformó su vida en 6 meses. Doña Rosa miraba por la ventana de su pequeño hogar en el colorido pueblo de San Miguel. A sus 65 años, sus manos, marcadas por el trabajo duro, se posaban sobre las recetas familiares que había guardado con cariño. La vida había sido un tira y afloja constante entre la pobreza y el amor, pero su mayor tesoro eran sus 3 nietos, a quienes había prometido un futuro mejor, lleno de oportunidades y esperanza. Sin embargo, la realidad económica del pueblo, con sus calles empedradas y su mercado vibrante, a menudo se sentía más como un laberinto del que no podía escapar. Rosa sentía el peso de sus sueños marchitarse. La resignación se amontonaba en su pecho. Sin embargo, todo cambió un día cuando escuchó hablar de un taller de emprendimiento. Su corazón dio un salto. ¿Podría ser esto su oportunidad? La idea de crear algo propio la llenó de energía, como si una fogata recién encendida iluminara su existencia. Rosa decidió inscribirse, desafiando la opinión de su familia que la veía como una abuela que debía permanecer en casa. La determinación ardía en su interior, mientras cada rincón de su hogar resonaba con las risas y juegos de sus nietos, creando un clima de amor que la alentaba. Pero a medida que su entusiasmo crecía, también lo hacían las preocupaciones de su hijo, quien temía que este nuevo camino la alejara de sus responsabilidades. En una reunión familiar, la tensión flotaba en el aire. Su hijo le advirtió, frunciendo el ceño, que debía concentrarse en cuidar de los niños y no arriesgarse a fracasar. Para su sorpresa, Elías, su nieto mayor, quien siempre la había admirado, se alzó con una reprimenda. ¿Por qué no puedes quedarte en casa, abuela? Esto no es para ti. Podrías perderlo todo. Las palabras de su niño, que se convirtieron en gritos en medio de un hogar donde el amor siempre fue el lenguaje universal, desgarraron su corazón. La cercanía que disfrutaba se volvió un frío distanciamiento, y la soledad la envolvió como un manto pesado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Por dentro, Rosa luchaba contra el torrente de emociones. Su amor por Elías y el deseo de probar que aún podía hacer algo importante la movían. El gran día de la feria de emprendedores se acercaba y su mente, llena de ideas, se aferraba a la esperanza. Había creado un producto que unía sus recetas tradicionales con un toque moderno, reflejando el legado del amor que había compartido con su familia. Pero la ansiedad la consumía. El bullicio de la feria la envolvió, iluminando su ser. Rosa avanzaba hacia el escenario, el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo el escepticismo de Elías posándose sobre ella como un peso adicional. Una ola de reconocimiento comenzaba a surgir entre el público. Las miradas de quienes dudaban de ella se transformaban al escuchar su voz temblorosa, y en ese instante, comprendió que su travesía no era solo por el éxito, sino por demostrar que nunca es tarde para perseguir un sueño. ¿Logrará reconquistar el corazón de Elías y demostrar que los sueños no tienen edad? La atmósfera vibraba de emoción, dejando al público ansioso por saber qué pasará después. Rosa respiró hondo y ajustó el micrófono frente a ella, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Su mente se llenó de recuerdos, las tardes cocinando con su madre y las sonrisas de sus nietos disfrutando de sus platillos. Cada uno de ellos era un pedacito de su historia, una parte del legado que deseaba transmitir. Hoy les traigo algo muy especial, comenzó, y su voz, aunque temblorosa, se volvió más firme con cada palabra. He estado trabajando en una receta que combina la tradición con un toque innovador, son empanadas que guardan el sabor del hogar y la calidez de la familia. El silencio del público fue reemplazado por murmullos curiosos. Rosa notó el brillo en algunos ojos, tal vez había tocado una fibra sensible. Mientras hablaba de los ingredientes frescos y la pasión detrás de su creación, recordó los rostros desilusionados de Elías y su hijo. Se preguntó si realmente entenderían cuánto valía esta lucha para ella. Su presentación fue un viaje emotivo, sus manos gesticulaban de manera animada,
casi con vida propia. Cada palabra parecía desprenderse de su corazón. Al final, levantó una empanada dorada y crujiente hacia el auditorio, la cual había preparado esa mañana. Quiero que sientan lo que siento, añadió, y con movimientos precisos, comenzó a repartir muestras. Los rostros en el público se iluminaron al probar su receta. Rose observó con asombro cómo el escepticismo fue reemplazado por sonrisas genuinas. La emoción se desbordaba. Cada bocado era un puente que unía su historia con la de ellos. Fue un momento de conexión profunda, un instante donde lo familiar se mezclaba con lo nuevo. Los aplausos resonaron y la vitalidad de la feria la envolvió como un abrazo cálido. Sin embargo, al fijar su mirada en Elías, notó que su expresión seguía siendo seria, distante. La conexión en el ambiente golpeaba. Sin embargo, el corazón de la abuela se sentía dividido. Una parte de ella brillaba por el éxito, mientras que la otra solo podía pensar en su nieto. Cuando terminó, el público la vitoreó, y más de una persona la rodeó para hacerle preguntas. A cada momento, doña Rosa crecía en confianza, pero un eco persistente de duda se aferraba a su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría convencer a su familia de que seguir sus sueños no significaba dejar de cuidarlos? Más tarde, al finalizar el evento, la feria se llenó de risas y nuevos proyectos. Rosa se topó con otros emprendedores que, como ella, habían puesto su corazón en sus ideas. La pasión que compartían la conmovió, cada uno tenía una historia que contar. Risas y abrazos se intercambiaban en un ambiente que respiraba a esperanza. Sin embargo, un par de pasos por detrás, Elías la observaba con los brazos cruzados. «Abuela», dijo al fin, rompiendo el bullicio a su alrededor. «Lo hiciste bien. Pero, ¿qué pasará si no te va como esperas? ¿Y si esto te aleja de nosotros?» Su voz, aunque suave, era un recordatorio del miedo que aún habitaba en su corazón. Rosa sintió que la emoción se le acumulaba. ¿Cómo hacerle entender que su felicidad era un ingrediente fundamental para el amor familiar? ¿Cómo mostrarle que la pasión también era una forma de cuidar su legado? Elías, lo que quiero es demostrarte que nunca es tarde para soñar, respondió con ternura. Pero necesito que tú también creas en eso. ¿Qué pasaría si logramos llevar nuestras recetas juntos? Tal vez podamos hacer algo más grande. Se miraron el uno al otro, y en aquel instante suspendido, la posibilidad de una conexión renacía entre ellos. ¿Estaría Elías dispuesto a abrir su mente y su corazón a un nuevo camino? La inquietud llenó el aire mientras una nueva pregunta danzaba en la atmósfera, dejando a Rosa en un punto crucial de su viaje. Su corazón latía por la incertidumbre, un eco firme que revelaba lo que estaba por venir. ¿Podrían unir sus fuerzas para crear algo aún más grande juntos? Rosa sintió que el aire se volvía más denso. La mirada preocupada de Elías le hizo cuestionar todo. No era solo su miedo, sino una carga que se expandía como un gas, haciéndola más consciente de las expectativas que llevaba a cuestas. Pero en medio de esa tensión, una brasa de esperanza seguía ardiendo en su interior. ¿Qué piensas, mi niño?, preguntó con calidez, buscando la forma de acercarse a esa parte de él que aún creía en los sueños. Elías suspiró, como si el peso de sus propias dudas lo aplastara. Creo que es genial lo que hiciste, de verdad. Pero a veces siento que olvidan lo que significa ser familia. Me asusta pensar que podrías irte demasiado lejos. La voz de Rosa se volvió suave, como un susurro de amor. Mi amor por ustedes es lo que me da fuerzas. No estoy yendo a ningún lado, Elías. Estoy intentando crear algo que nos una más, no que nos separe. Quiero que entiendas que la cocina es mi manera de mostrar amor, de compartir nuestra historia. Un silencio se instaló entre ellos, un silencio lleno de posibilidades no expresadas. Rosa podía sentir cómo el corazón de su nieto luchaba por abrirse. Era como hacer pan, un proceso que requería tiempo, paciencia y el calor adecuado. De repente, la idea se dibujó en su mente. Elías, ¿qué tal si hacemos una pequeña clase de cocina juntos? Podríamos compartir nuestras recetas familiares y crear un espacio para que otros aprendan de nosotros. Podría ser la manera perfecta de conectar. Elías la miró, sus ojos brillaron con curiosidad. ¿Una clase de cocina? ¿Juntos? Sí, ¿por qué no?
Podría ser la forma de mostrarte a ti y a los demás que la cocina puede ser un lugar de encuentro, un corazón que late en la familia, respondió Rosa, con una sonrisa que comenzaba a reavivar algo en él. Yo puedo intentarlo, abuela. Pero, ¿estás segura de que no será demasiado trabajo? La vulnerabilidad en su voz revelaba un brillo de esperanza, y Rosa sintió su propia emoción florecer en ese instante. Siempre habrá trabajo, cariño. Pero juntos será más fácil. Además, tendrás la oportunidad de ayudarme a innovar en las recetas familiares, dijo ella, con un guiño divertido. La chispa de la emoción empezó a diluir sus temores. Podríamos usar tus empanadas como base, y tal vez, añadir un toquecito moderno. Algo que pueda atraer a más gente, sugirió un poco más entusiasmado. Exactamente. Y lo haremos en nuestras reuniones, aquí en casa. Invitemos a la familia y amigos. La cocina siempre ha sido un lugar especial para compartirse. Será un viaje donde aprenderemos juntos. De pronto, Elías le ofreció una sonrisa genuina. Algo dentro de él parecía haberse desbloqueado. El peso de su preocupación se desvaneció y su mirada se iluminó, esperanzada. ¿Quiénes vendrían, abuela? Estoy seguro de que a todos les gustaría saber lo que hacemos. Quizás podamos invitar a algunos de mis amigos del evento. Lo importante es que comencemos a compartirlo desde el corazón, respondió Rosa, sintiendo que su voz se llenaba de entusiasmo. Mientras la obscuridad empezaba a descender sobre la feria, la emoción rebosaba en sus corazones. Rosa sabía que este era solo el comienzo, pero las posibilidades se sentían infinitas. Sin embargo, el eco de las dudas aún resonaba en su mente. ¿Tendrían éxito? ¿Podrían unir sus pasiones y revivir la conexión familiar? Su corazón latía fuerte ante lo incierto, pero la desesperanza comenzaba a desaparecer. Las embromadoras risas de la feria vibraban en el aire, marcando el ritmo de sus sueños compartidos. Con el nuevo proyecto germinando entre ellos, un desafío inminente les esperaba. La jornada apenas comenzaba, y los primeros obstáculos ya se dibujaban en el horizonte. ¿Tendrían la sabiduría y la valentía para enfrentarlos juntos? La ansiedad y la emoción bailaban a la par, dejando a Rosa y a Elías en el umbral de una transformación inesperada, pero ¿lograrían unir a la familia en el camino? La mañana del primer taller se presentó con un cielo despejado y el suave murmullo de los preparativos en la casa de Rosa. La cocina, normalmente un refugio familiar, vibraba con un aire de expectativa palpable. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan horneándose en el horno, creando un ambiente que evocaba recuerdos de infancia. Elías entró al salón, con una libreta en manos repleta de ideas. Su rostro había cambiado, y con él, la inquietud que lo invadía días atrás. Abuela, tengo algunas recetas en mente que podríamos probar, dijo, con una chispa de entusiasmo que antes no había brillado en sus ojos. Rosa sonrió llena de orgullo. Me parece genial, cariño. ¿Cuál es la primera? Su nieto se arremangó, adoptando una postura de chef serio, a pesar de su joven edad. Quiero comenzar con las empanadas, como tú dijiste. Pero, ¿y si le añadimos un toque de pimientos y un poco de queso de cabra? Puede quedar espectacular. Las palabras despertaron una emoción en Rosa, no solo por la innovación, sino porque por primera vez, vio a Elías no solo como su nieto, sino como un colaborador. Eso suena maravilloso, Elías. La mezcla de sabores puede ser incredible, respondió, permitiendo que la confianza fluyera entre ellos. Los minutos se transformaron en horas mientras preparaban la masa, amasar con las manos. La conversación fluía entre risas y consejos, como si los ingredientes nunca hubieran sido solo comida, sino también el alimento de un lazo más fuerte. Sin embargo, en medio de su despertar creativo, una llamada interrumpió la energía del taller. Rosa se aseguró de responder mientras Elías continuaba organizando los utensilios. La voz al otro lado de la línea hizo que su estómago se encogiera. Era su hermana, Clara, quien le advertía de posibles problemas financieros en su vecindario. Necesitamos apoyo, Rosa. No sé cómo más vamos a salir adelante con los costos, decía su hermana. La preocupación en su tono era innegable. Rosa sintió un nudo en el pecho, la realidad de su propio sueño de cocina empezó a tambalearse. Voy a ver qué puedo hacer, respondió, con una sensación de pesadez que aún así trató de ocultar. Cuando terminó la llamada, encontró a Elías mirándola con curiosidad.
¿Todo bien, abuela? Rosa hizo una pausa, sopesando sus palabras. Sí, todo bien. Solo algunas preocupaciones. Pero no dejemos que eso nos detenga. Esta cocina necesita estar llena de alegría y amor. Sin embargo, a medida que el taller comenzaba a llenarse de risas y de amigos que llegaban para unirse, la preocupación de Rosa se mezclaba con el aroma de las empanadas saliendo del horno. Poco a poco, la tensión crecía, aunque ella luchaba con todas sus fuerzas por mantener la atmósfera alegre. La primera tanda salió dorada y perfecta, y las sonrisas de quienes degustaban cada bocado reafirmaron que estaban en el camino correcto. Esto es increíble. No solo están bien, son memorables, exclamaba uno de los amigos. Rosa sonreía, pero sentía que el eco de las palabras de Clara aún flotaba en su mente. A medida que el taller avanzaba, la tristeza aún le daba vueltas. ¿Podrán realmente hacer que esta iniciativa prospere, mientras su familia enfrentaba dificultades? Y si esto no era suficiente para ayudarles, el día concluyó bajo una lluvia de aplausos y agradecimientos, pero al llegar la noche, Rosa se sentó en la mesa de la cocina, sintiendo el peso de lo que había aprendido. Entre risas y sabores, la vida siempre traería desafíos. Elías llegó a su lado, visiblemente cansado pero feliz. Hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Sí, lo hicimos, mi niño, dijo Rosa, sonriendo con sinceridad. Pero una inquietud apremiante la invadía. Aunque había disfrutado ese momento, sabía que los problemas de su hermana no desaparecerían. ¿Estaría su sueño de cocina lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que se venía? La incertidumbre le pesaba, y un nuevo desafío se cernía en su horizonte. La transformación apenas comenzaba, pero el verdadero reto aún estaba por llegar. Así, mientras la noche se cerraba, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Rosa encontrar una forma de mantener el equilibrio entre su pasión y las crecientes necesidades de su familia? Rosa despertó al día siguiente con el sol filtrándose suavemente a través de las cortinas. Su mente, sin embargo, estaba lejos de las empanadas y la cocina. Los problemas de Clara continuaban invadiendo su hogar, como sombras que se negaban a despegarse. Levantó la vista de la ventana, sintiendo una determinación creciente. Sabía que el taller había sido un primer paso, pero ahora necesitaba más que eso. Elías, entusiasta y lleno de energía, se unió a ella en la cocina. Abuela, tengo otra idea. ¿Qué te parecería un taller de postres? Rosa se quedó pensando. Eso podría atraer a más gente, pero ¿cómo vamos a financiarlo? La voz de Clara resonaba en su mente, y el nudo en su pecho se apretaba un poco más. Elías, con una sonrisa esperanzada, no pareció captar la sombra de su abuela. Podemos vender las recetas también, así ganaremos un poco de dinero, ¿no? La chispa de su idea prendió algo dentro de Rosa. Sí, eso podría funcionar. Los días siguientes los dedicaron a experimentar con dulces y postres, y en cada combinación de sabores, Rosa sentía que la alegría comenzaba a volver a su corazón. Un día, mientras batían claras de huevo para un merengue, Elías comentó: «Abuela, este taller podría ser algo más grande. Podríamos invitar a más amigos, a la comunidad. Quizás podríamos hacer algo que ayude a todos». La emoción de la propuesta llenó la cocina como una ola positiva. Rosa se imaginó un espacio donde no solo cocinarían, sino donde construirían una comunidad. Pero, de nuevo, las preocupaciones financieras se interpusieron. Elías, debemos ser realistas. La situación de tu tía necesita atención, y no sé cómo vamos a manejar eso. Su nieto hizo una pausa, pensativo. Tal vez podamos hacer del taller algo comunitario. Invitar a otros a contribuir y ayudarnos mutuamente. La idea resonó en Rosa, cultivando una esperanza que apenas se atrevía a considerar. Con el apoyo de sus amigos, organizaron una reunión para presentar la propuesta. A medida que las sillas se llenaban, Rosa sintió el nerviosismo apoderarse de su estómago. Pero al mirar a Elías, notó su espíritu entusiasta reflejándose en ella. Compartieron su idea, la emoción del taller de postres, y cómo querían que fuese un espacio inclusivo donde todos pudieran aportar. Las sonrisas y gestos de aprobación que recibió llenaron de energía a Rosa. Sin embargo, cuando la conversación tocó el tema financiero, la atmósfera se volvió más tensa.
¿Cómo vamos a lograr monetizar esto?, preguntó uno de sus amigos, bajando la cabeza. Rosa sintió que el nudo en su pecho se apretaba una vez más. Se dio cuenta de que había llegado el momento de mostrar su verdadero valor y liderazgo. Podemos empezar con lo que tenemos. Cada uno puede traernos un ingrediente, y quizás podríamos hacer una rifa o una venta de postres caseros. Sea lo que sea, será una oportunidad para unirnos y apoyarnos, propuso, y por un momento, los murmullos se apagaron. Finalmente, alguien exclamó, es una gran idea. La comunidad puede apoyarse a sí misma. La exuberancia del grupo creció y la sala se llenó de planes y propuestas, donde el miedo inicial se transformó en entusiasmo. Rosa sintió una oleada de alivio, pero la dichosa sensación se vio interrumpida por el recuerdo de Clara y su situación. ¿Sería suficiente esto para sostener a su hermana? Sus manos temblaban de duda mientras el grupo continuaba hablando. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Rosa miraba, reflexionando sobre qué camino tomar y pidiendo que la comunidad también pudiera entender lo que había en su corazón. Una mezcla de esperanza y responsabilidad la invadía. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Rosa, ¿has pensado en cómo se podría llevar esto a una plataforma mayor? Quizás un evento comunitario. Rosa sintió que el destino la llamaba, y su corazón latía con fuerza. ¿Realmente podrían hacer que esto fuera más grande? La idea resonaba como un eco, las posibilidades se estaban abriendo ante ella. Pero, ¿podría realmente hacer que su amado sueño floreciera y al mismo tiempo atender la crisis que acechaba a su familia? La noche se cerró sobre ellos, llena de promesas, dudas y la intensa pregunta, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener juntas sus pasiones y su familia? A la mañana siguiente, cuando el sol regresó para iluminar su hogar, Rosa se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La propuesta de hacer un evento comunitario revoloteaba como un pajarito inquieto en su mente. Era un paso bien grande, pero también un salto en la oscuridad. Sin embargo, si podía atraer a la comunidad, quizás se abrirían nuevas puertas para todos. Elías, emocionado como siempre, apareció en la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Abuela, ¿qué tal si hacemos una lista de quién podría participar en el evento? Podemos invitar a los vecinos, a las escuelas, y hasta a la panadería de la esquina, dijo, su voz llena de ímpetu. Rosa sonrió, no podía evitarlo. Esa energía era contagiosa, y un rayo de esperanza lo acompañaba. Eso suena increíble, hijo, respondió mientras empezaba a escribir nombres y posibles participantes. Su mente, siempre alerta, fluctuaba entre el optimismo y las preocupaciones. ¿Y si todo eso no funcionaba? ¿Y si no podían ayudar a Clara? A medida que la lista crecía, también lo hacía la ansiedad. La imagen de Clara volviendo a caer en un oscuro abismo se cierne sobre ella como una nube gris, amenazando con arruinar el brillo de su día. Aún así, se esforzó por mantener una actitud positiva, convenciendo a su corazón de que el taller podría ser una herramienta para salir adelante. Los días siguientes transcurrieron llenos de preparativos. Variedades de postres en la cocina se multiplicaban, dulces fragancias inundaban el aire, y risas llenaban los rincones. Rosa organizaba todo con su nieto y algunos amigos, y poco a poco, el sueño comenzó a tomar forma. La comunidad respondía, cada vez más gente se sumaba a la idea, trayendo consigo ingredientes, recetas y, lo más importante, apoyo. Una tarde, mientras mezclaban una masa para galletas, una sombra apareció en la puerta. Clara, más delgada y con un brillo ausente en los ojos, asomaba la cabeza. El corazón de Rosa dio un vuelco. «Clara», dijo, dejando caer la cuchara. «¿Decidiste venir?» «Solo quería ver qué hacían», murmuró su hermana con una voz apagada, como si el aire le fuera escaso. Sus ojos se encontraron, y Rosa sintió una punzada de dolor. Sin embargo, el tiempo no se detiene, y debía encontrar la manera de traer a su hermana al mundo vibrante que estaban creando. «Estamos organizando un evento comunitario. Un taller de postres donde todos pueden participar. Te necesitamos, Clara. Podemos hacerlo juntas», dijo Rosa con toda la convicción que pudo reunir, consciente de que la esperanza a veces era lo único que tenían. Una chispa pasó brevemente por los ojos de Clara, pero se desvaneció tan rápido como apareció. «No estoy segura de que sea el momento adecuado para mí», respondió,
apartando la mirada. Las palabras de Clara fueron como un balde de agua fría, pero Rosa no iba a rendirse. Te prometo que te sentirás mejor. Cocinar puede sanar. Además, tengo un plan. Si todo sale bien en nuestro evento, podría ayudar a resolver tus problemas, insistió, intentando insuflar vida en su hermana. Elías, percibiendo la tensión, intervino. Sí, tía Clara. Puedes traernos tu receta especial de galletas. La comunidad las adoraría. Su energía captó un ligero destello en el rostro de Clara, y Rosa supo que había un atisbo de esperanza. Clara asintió, casi sin darse cuenta. Fue un pequeño avance, pero una victoria en sí misma. La familia era su fuerza, y estaba decidida a guerrear para sacarla de su caparazón. El día del evento se acercaba rápidamente. La gente hablaba del taller, la energía era palpable, y el corazón de Rosa brotaba de emoción. Pero esa noche, mientras cenaban con el suave titilar de la vela en la mesa, otra preocupación se instaló en su pecho. ¿Y si la comunidad no respondía como esperaban? Abuela, estás muy callada, dijo Elías, notando su inquietud. Solo pienso en cómo todo esto va a salir. No quiero que falles, ni que Clara se sienta más sola, confesó Rosa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. De repente, su teléfono sonó. Era un mensaje del líder comunitario, informándole sobre una reunión la próxima semana. Se prometía un aumento en la participación de la comunidad. El corazón de Rosa latió con fuerza. Podría ser que esto cambiara su suerte. Cuando encendió la lámpara, se dio cuenta de que el camino se despejaba poco a poco. Pero, mientras ojos llenos de esperanza se reunían para el gran día, el eco de preocupaciones aún resonaba en su mente, y así, con el resplandor de la luz iluminando su rostro cansado, una pregunta permanecía en el aire: ¿podría convertir esta comunidad en su salvación, incluso cuando su propia familia parecía desmoronarse? El tiempo lo diría. El día del evento llegó, y con él, una mezcla de nervios y emoción envolvía a Rosa como un abrigo. La mañana prometía ser brillante, aunque el cielo aún mostraba un leve manto de nubes, como si el universo estuviese concentrado en observar el pequeño escenario que habían preparado. Las mesas estaban decoradas con mantelitos de colores, y el aroma de pasteles recién horneados colmaba el aire. Rosa se movía de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviese en su lugar, pero su mente se colaba en pensamientos oscuros. ¿Y si nadie viene? ¿Y si Clara no se siente cómoda? Se decía una y otra vez. Cualquier duda era un ladrillo más en su corazón. Mientras tanto, Elías, un torbellino de energía y entusiasmo, corría al lado de todos. ¡Abuela! Mira, gritaba, señalando a un grupo de vecinos que se acercaba. Rosa sintió como la esperanza comenzaba a florecer en su pecho. Eran familias que conocían desde hacía años, hombres y mujeres que compartían risas y tradiciones en la calle, pero que a menudo se cruzaban sin la conexión que ella deseaba fortalecer. Uno a uno, empezaron a llegar, el bullicio se llenó de caras sonrientes y miradas curiosas. Rosa sonreía y reía, pero dentro de ella aún parecía haber un eco de ansiedad. Se estaba gestando algo hermoso, y a la vez, las sombras de sus miedos aún acechaban. No puede fallar, pensaba. No hoy. Clara había llegado un poco más tarde. Llevaba una bandeja de galletas decoradas con glaseado de colores. A pesar de su timidez, el acto de compartir su talento la hizo sonreír brevemente. Rosa la abrazó con fuerza, sintiendo como la conexión entre ellas comenzaba a restablecerse, aunque el vacío aún persistía. Me alegra que estés aquí, susurró. Pero Clara solo se limitó a bajar la mirada, como si las palabras se le escaparan. El evento dio inicio. Rosa tomó el micrófono, su voz resonaba vibrante y clara. Queridos vecinos, gracias por estar aquí. Hoy no solo se trata de aprender a cocinar, sino de unirnos como comunidad. Cocinar es compartir, es amor, dijo, mirando a Clara desde el escenario. En ese momento, la luz reflejada en los ojos de su hermana parecía un pequeño faro, llena de misterio y temores ocultos. Elías fue el primero en comenzar la clase de galletas. Mientras mostraba cómo mezclar los ingredientes, se podía ver el entusiasmo brotar entre los participantes. Las risas, la música y los murmullos de complicidad se esparcieron como un reguero de pólvora por todo el lugar.
Clara finalmente se unió a la mesa, tras la insistencia de Rosa, comenzando a guiar a los más pequeños con su talento. Rosa sintió como si un imán uniera sus corazones, una chispa de conexión que había estado ausente por tanto tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, algo en el aire cambió. La reunión, que había comenzado con alegría, se tornó más tensa de lo que Rosa hubiese deseado. Unos vecinos comenzaron a murmurar entre sí y el ambiente se fue enfriando. Rosa percibió un grupo a la izquierda, discutiendo en voz baja sobre ella y su familia. ¿No crees que son incapaces de organizar algo así?, escuchó decir a una mujer de su antigua clase. La mirada de reojo de su vecino caló hondo en el corazón de Rosa. Habían pasado años intentando reconstruir la identidad de su familia, y ella se preguntó si todo se desmoronaría. Pero antes de que pudiera dar un paso al frente para mediar, Clara tomó la iniciativa. Se dirigió hacia el grupo y les dijo: creo que lo que mi hermana y yo queremos es que puedan ver el amor que hay en nosotros. Sus ojos relucían pero su voz temblorosa hablaba de inseguridad. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es más que pasteles, es volver a encontrar lo que nos une, continuó Clara, su voz resonando tan fuerte como el timbre de campanas en una tarde de fiestas. Rosa contenía la respiración. ¿Podría ser este el momento en que ambas hermanas comenzaran a sanar no solo su relación, sino toda la comunidad? Con el ambiente en un hilo, y una nueva tensión en el aire que traía promesas de revelaciones, Rosa se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple taller podría convertirse en algo mucho más grande. Algo que cambiara su camino, y quizás el de todos. La respuesta de la comunidad ante sus palabras sería crucial. Mientras Clara se paraba frente a ellos, el futuro de su familia y su comunidad pendía en un delicado equilibrio. ¿Qué harían? ¿Aceptarían el cambio o se aferrarían a sus miedos? Las miradas de los vecinos se entrelazaban, una decisión se gestaba en el aire. Rosa supo, en lo más profundo de su ser, que ese momento era solo el comienzo. Las dudas y los temores por las palabras de su hermana aún sonaban en su mente. ¿Sería suficiente para vencer el silencio que las había mantenido separadas? ¿Y qué pasaría si las palabras de Clara no lograban hacer el impacto esperado? Las respuestas estaban al borde de la conversación. Así, con una mezcla de esperanza y creciente incertidumbre, se preparó para enfrentar los cambios que vendrían. Iría más allá de las galletas y los dulces. ¿Realmente lograría unir a una comunidad fragmentada? La tarde prometía no solo historias de superación, sino una transformación que resonaría en sus corazones. Todo dependía de las decisiones que tomarían en ese instante. La verdad estaba a punto de revelarse. El silencio que siguió a las palabras de Clara fue ensordecedor. Los murmuros cesaron, y todos los ojos se fijaron en ella, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Rosa sintió como su corazón se aceleraba, cada latido resonando en su pecho como un tambor. Clara, con la mirada decidida, había abierto la puerta a un camino que podría cambiarlo todo. Pero, estaban listos los vecinos para cruzarla. Una mujer, la misma que había cuestionado la capacidad de Rosa para organizar el evento, dio un paso adelante. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y un atisbo de compasión. Tal vez deberíamos escuchar lo que tienen que decir, murmuró, su voz repleta de dudas. Pero allí estaba la chispa de algo nuevo, una oportunidad para sanar viejas heridas. Rosa sintió que una brisa fresca le acariciaba el rostro, la esperanza se encendía nuevamente. Clara, reconociendo el cambio en la atmósfera, continuó con más convicción. Hemos pasado por dificultades, lo sé. Pero hoy, solo queremos compartir un pedazo de nuestro hogar con ustedes. El sabor de las galletas representa todas esas memorias familiares, todos esos momentos que nos unen. Elías, que había estado observando en silencio, alzó su pequeña mano y gritó con la inocencia de su juventud. Y son riquísimas. Quiero más galletas. Las risas estallaron de nuevo, como un estallido de fuegos artificiales. Aquella simple exclamación provocó una sonrisa en el rostro de algunos adultos, y el ambiente rígido comenzó a desvanecerse. Rosa respiró hondo, sintiendo como el cambio que había esperado con tanto fervor estaba, tal vez, a su alcance. Una anciana del grupo, que siempre había sido la voz de la tradición en el barrio, se acercó. Si algo sé es que la cocina tiene el poder de unir a las personas, dijo, su tono suave y cálido. Permítanme,
Me gustaría compartir una receta antigua con ustedes. La multitud, animada por la invitación a participar, comenzó a acercarse. Rosa observó cómo la cocina se convertía en un puente, uniendo a quienes antes solo se habían mirado de reojo. Clara, recuperando su confianza, guió a los niños en la decoración de galletas, mientras los adultos comenzaban a intercambiar recetas y consejos, recuerdos de tiempos pasados fluyendo nuevamente entre ellos. Sin embargo, Rosa no podía evitar sentir que había más que revelar. Esa chispa de conexión que comenzaba a florecer la llenaba de emoción, pero también de inquietud. ¿Dónde estaré cuando esto lo termine? ¿Cuando la música se apague? Se preguntó. El eco de sus inseguridades se repetía, aunque era difícil dejar que el momento se empañara. Las horas avanzaron, y la noche cayó suavemente. Con el cielo estrellado de testigo, el fragor de las risas y las conversaciones se amplificaba. Era un escenario vibrante y lleno de vida, cada mesa era un mundo distinto, una burbuja de historias, de anhelos y de perdón. Pero ese aire de celebración no sustituía las ansias que le carcomían el alma. Rosa sintió el empuje de su corazón una vez más. Si ese evento tan esperado se convertía en una plataforma para una verdadera transformación, conseguiría no solo cimentar la relación con Clara, sino también hacer frente a toda la comunidad. Habían levantado las miradas hacia un nuevo horizonte, y sin embargo, la sombra de un secreto que portaba ansiosamente sobre sus hombros se manifestó con más fuerza. Siguió observando cómo Clara se iluminaba entre la gente. Esos guiños de felicidad lo decían todo. Pero, ¿podría enfrentarse a su propia verdad y compartirla aquí, cuando todo parecía estar mejorando? Era el momento de hablárselo a Clara, de dejar atrás las sombras del pasado. El viento remolinaba los aromas de la cocina afuera, y en ese instante, Rosa comprendió que el verdadero desafío no estaba en el pasado, sino en aceptar lo que estaba por venir. Mientras el eco de las risas seguía resonando, empezó a pensar en cómo compartiría sus propios miedos y esperanzas con su hermana. Con la determinación renovada, dio un paso adelante para unirse. «Ah, Clara. Quiero hablar contigo», dijo, la voz entrecortada mientras buscaba los ojos de su hermana. Un silencio repentino se apoderó del ambiente, curiosos rostros se giraron hacia ellas, y un nuevo tipo de tensión se instauró en el aire. Rosa sabía que cada palabra que iba a pronunciar podría cambiar el curso de las cosas. ¿Conseguiría conectar el punto entre su pasado y el futuro que quería construir? Las miradas de la comunidad estaban fijas en ellas, y el momento de la verdad se acercaba. La decisión estaba en sus manos, y el eco de su confesión resonaría en el alma de todos. ¿Estarían listas, ambas hermanas, para enfrentarse a la verdad que había permanecido oculta tanto tiempo? El sonido de la música se desvaneció lentamente, como si el tiempo se detuviera al instante en que Rosa pronunció esas palabras. Todos los rostros, llenos de expectativa, se tornaron serios, casi rígidos. La tensión en el aire era palpable, y al mismo tiempo, una sensación de posibilidades empezaba a florecer. Clara, al escuchar la súplica de su hermana, se detuvo en seco. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿De qué se trata, Rosa?, susurró, intentando romper el silencio abrumador. Había un temblor en su voz, como si las palabras se resistieran a salir. Rosa tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones mientras su mente luchaba por encontrar las frases perfectas. Necesito que sepas que han pasado muchas cosas, Clara. Cosas que nunca mencioné. Las palabras apenas eran un susurro, pero resonaban intensamente en su interior. Cada sílaba era una piedra que se arrojaba al agua, creando ondas que esperaban extenderse hasta llegar a su hermana. La multitud miraba con atención. Algunos murmuraban, otros mantenían el aliento, pero todos estaban ahí, expectantes, como si su historia pudiera cambiar algo en ellos también. Ante esa mirada colectiva, Rosa se sintió aún más expuesta. Una parte de ella quería retroceder, escabullirse y dejar que el momento pasara. Pero otra parte, más fuerte, sabía que este era su momento decisivo. «¿Recuerdas a la abuela, verdad?», continuó, accionando un resorte de memorias en ambas. La abuela, con su risa contagiosa y sus consejos llenos de amor, había sido un pilar en sus vidas. Siempre nos decía que la verdad tiene un peso, pero también un poder liberador. A veces, guardamos secretos porque creemos que protegen, pero solo dañan. Clara asintió lentamente,
un atisbo de comprensión comenzando a danzar en sus ojos. El grupo, aún en silencio, se acercó un poco más, como si el destino les uniera en ese instante. Las manos de Rosa comenzaron a temblar mientras sacaba fuerzas. No quise compartirlo porque temía lastimarte. Pero ya no puedo vivir con esta carga, continuó, su voz más firme ahora, imbuida de la fuerza de sus convicciones. En nuestra infancia, sucedió algo que nunca conté, algo relacionado con nuestra familia que nos ha perseguido desde entonces. Un murmullo recorrió la multitud. Rosa se encontró mirando a los ojos de la mujer que había abierto la puerta a la empatía y la bondad momentos antes. Era un recordatorio de que, a veces, cuando uno se atreve a compartir su historia, otros también se sienten motivados a abrirse. Yo creo que siempre he llevado culpa. Me martillé con la idea de que había fallado, que había traicionado a nuestra familia de alguna manera, confesó, el nudo en su garganta apretándose. Pero sé que, si quiero construir un mejor futuro, no puedo aferrarme al pasado. Las palabras fluyeron como un torrente, desbordándose con cada confesión, mientras la comunidad se encapsulaba en el momento. Clara dio un paso adelante, sus ojos llenándose de lágrimas, pero también de comprensión. Rosa, esto me sorprende, pero si hay algo que sé, es que la culpa no define quiénes somos. Somos más grandes que nuestros errores. Rosa sintió un alivio tremendo, como si una pesada carga se hubiera aligerado, aunque su historia aún no había terminado. La risa y el bullicio del evento se desvanecieron completamente, y todos estaban en un estado de inactividad, contemplando la fuerza de la vulnerabilidad. Justo cuando Rosa pensaba que podría haber llegado a la comprensión, un niño pequeño tropezó, rompiendo la tensión al caer con un grito, seguido de risas de alivio. La risa tenía un poder innegable, interrumpiendo la gravedad del momento. Pero Rosa y Clara sabían que aún había caminos que explorar. Las historias que llevamos son complicadas, pero esta noche podría ser el catalizador para sanar, dijo Clara, su voz ahora cargada de confianza. Hablemos más, Rosa. Pero no solo entre nosotras, también quiero que todos aquí escuchen y sanen. Juntos, Rosa sintió un cosquilleo en su pecho. Era un nuevo comienzo, no solo para ella y Clara, sino para la comunidad entera. Aún así, entre la frescura del momento de conexión, le inquietaba cómo reaccionarían. Al fin y al cabo, el pasado es un maestro severo. La multitud comenzó a murmurar y a compartir sus propias historias, pero en la mente de Rosa una pregunta resonaba. ¿Estaría preparada para enfrentar la reacción de los demás cuando las verdades comenzaran a desenlazarse? La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones apenas comenzaban a arrojar su luz sobre el oscuro camino que había recorrido. La comunidad se encontraba reunida en el corazón del evento, y el aire estaba cargado de emoción. Rosa sintió que cada mirada que recaía sobre ella representaba una historia, una lucha en la que todos compartían. Las sonrisas comenzaban a florecer y la conexión iba más allá de la cocina, tejía un hilo invisible que unía a cada persona presente. Cuando Clara habló, abriendo su corazón junto al de Rosa, algo dentro de todos los presentes hizo clic. Esto es lo que siempre hemos necesitado. Unirnos a través de nuestras historias, gritó un vecino emocionado. La atmósfera fue inundada de murmullos de aprobación, y las interacciones se volvieron más fluidas. De pronto, Rosa ya no se sentía aislada, su historia resonaba con los demás y, sin darse cuenta, estaba formando parte de una red de amor y apoyo. Las galletas de Clara fueron un hit, y aquellos pequeños momentos de alegría se convirtieron en el corazón del evento. La misma mujer que había cuestionado su capacidad se acercó a ella. Rosa, quiero reconocer tu valentía. Todos tenemos algo que contar. Quizá deberíamos hacer más eventos como este, donde compartimos no solo nuestras recetas, sino también nuestras penas y alegrías. Rosa sintió que su alma se aligeraba, ese reconocimiento era lo que había deseado. Su batalla, hasta ahora silenciosa, comenzaba a desdibujarse entre las risas y lágrimas compartidas. La noche se volvió un festín de compartir, no solo de dulces sino de historias sanadoras. La gente se acercaba a Rosa, agradeciendo sinceramente por haber abierto la puerta a la vulnerabilidad. Sus corazones se estaban acercando, los miedos, las inseguridades, todo lo que había mantenido a la comunidad fragmentada comenzaba a desvanecerse como un humo. Al mirar a Clara, Rosa vio una luz brillar nuevamente en sus ojos. Se abrazaron, y mientras el mundo giraba a su alrededor,
supieron que estaban construyendo algo sólido. Esa conexión, ese amor que compartían, era la base sobre la que deseaban edificar un futuro lleno de sabor, color y unidad. Los días siguientes se volvieron un torbellino de alegría. El taller de postres se había transformado en una cita obligada en la que cada vez más personas se unían. La comunidad comenzó a colaborar, aportando ideas, intercambiando recetas y apoyándose ante las dificultades. Todo se sentía diferente y, por fin, Rosa se dio cuenta de que la cocina no era solo un pasatiempo, era su forma de amor, una plataforma para sanar y crecer. De esta manera, tanto Clara como ella encontraron un nuevo propósito. Un día, mientras hacían dulces para el próximo taller, Clara se volvió hacia Rosa y dijo: «No puedo creer cómo hemos cambiado, hermana. He estado pensando en todo lo que hemos sobrevivido juntas, y me siento agradecida». Rosa sonrió y respondió: «Este viaje ha sido un regalo, y estoy segura de que la comunidad sigue siendo parte de nuestro legado». La familia y el barrio se volvieron cada vez más cercanos. Elías, que al principio tenía miedo de perder a su abuela, vio cómo los lazos se fortalecían. Había aprendido que los sueños no solo se perseguían, sino que también se compartían. Rosa miraba a su nieto, dándose cuenta de que le había entregado no solo su amor, sino también su confianza en el futuro. Así, mientras la comunidad seguía creciendo en amor y comprensión, el corazón de Rosa latía fuerte. Había sobrepasado sus miedos, y ahora sabía que la vida no trataba solo de sobrevivir. Con cada empanada horneada, cada galleta decorada y cada historia compartida, se creó un nuevo hogar, lleno de significado y esperanzas. Rosa cerró el día sentada en su cocina, un cuaderno en la mano donde registraba las nuevas recetas. «Hoy cocinamos unión», escribió. Y entendió, con cada página, que los sueños realmente se realizaban cuando se cocinaban en compañía, y así, con la fortaleza revitalizada en su vida, decidió que cada historia contada sería un recordatorio de la grandeza de la familia y la comunidad. Con su corazón rebosante de amor, se sintió lista para seguir adelante, con la misión de enseñar no solo a cocinar, sino también a amar y reconectar. Cuando miró por la ventana, el sol poniente iluminaba el pueblo, y Rosa sonrió, no solo por ella, sino por todos los que habían sido parte de esta travesía. Hoy era un nuevo día. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para seguir acompañándonos en este camino de transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos llena de esperanza. Y comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Todos merecen ser parte de esta comunidad amorosa.